por DIPOS, por la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización de Servicios del Ministerio de Salud. Esto a razón del funcionamiento como RIS, que actualmente ya estamos en una segunda etapa, estamos en una fase de desarrollo inicial, para lo cual se debe de realizar un diagnóstico situacional de todos nuestros establecimientos de la RIS. Como un primer taller, se nos ha remitido el instrumento que les voy a socializar el día de hoy, el cual debe de ser aplicado en todos los establecimientos y deben de remitir esta información hasta el día viernes. Entonces les voy a compartir la pantalla para que podamos revisar el instrumento y veamos qué es lo que tienen que revisar, qué es lo que tienen ustedes que remitirnos. Vamos a revisar el instrumento para establecimientos 1-4. Este es el instrumento. ¿Lo ven? Por favor, me confirman. Sí, ok. Entonces, tenemos nuestra herramienta Matriz para levantamiento de cartera de servicios de salud actual. Esta matriz tiene un listado de prestaciones de salud mucho más amplia que la cartera de servicios regular que ustedes conocen y es la que se prueba por resolución directoral. En esta herramienta tenemos más prestaciones. Es mucho más detallada y vamos a poder notar que se han considerado ya prestaciones, por ejemplo, de trabajador social, de algunas especialidades. Tenemos también la atención de enfermería especialista, de un especialista. Entonces vamos a revisar algunos para que podamos ver cómo se va a realizar el análisis. Listo, entonces tenemos este instrumento. Van a poder notar que algunas celdas están ocultas. Aquí lo van a poder ver, ¿no? Me voy de las 5 al 11. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un listado de prestaciones del primer, segundo y tercer nivel. Entonces se ha ocultado todas aquellas prestaciones que corresponden al segundo y tercer nivel para que sea mucho más sencillo a ustedes realizar el análisis del listado. De lo contrario sería un listado de 156 prestaciones, muchas para revisar. Por esa razón se ha reducido a esta cantidad. Aquí tenemos solamente lo que nos podría corresponder a un establecimiento 1-4. Entonces debemos de revisar. Tenemos aquí la prestación de salud. Por ejemplo, la primera es consulta ambulatoria por médico general. Tenemos la descripción de la prestación de salud, es decir, como una definición, ¿no? ¿A qué se refiere esta consulta ambulatoria por médico general? Debemos de leer esta descripción. Una vez comprendida a qué se refiere la descripción, la prestación, pasaremos a analizar los parámetros. Aquí nos están mencionando algunos parámetros con los cuales debo de cumplir para considerar esta prestación de salud. En estos parámetros nos van a mencionar al personal de salud que debemos de tener, al equipamiento y al espacio físico, ¿no? La infraestructura. Principalmente va a hacer mención al equipamiento, entonces deberemos de tomarlo de referencia. En este caso, para considerar que se brinda esta prestación de salud, debemos de contar con un consultorio equipado, es decir, con mobiliario y con equipos biomédicos. En este caso, tener un lavamanos dentro del consultorio como mínimo, tener un escritorio, silla, camilla, equipos biomédicos como un estetoscopio, un tensiómetro y una linterna para examen clínico. Eso es lo mínimo, lo básico que debemos de contar para considerar esta prestación. Si cumplimos con todo esto, marcaremos con un aspa que sí. Si no cumplimos, marcaremos que no. Eso es lo que debemos de realizar, hacer este pequeño análisis. De igual manera tenemos aquí consulta ambulatoria por médicos especialistas y aquí nos va a desagregar, nos dice cirugía pediátrica, nos menciona dermatología, médico especialista en endocrinología, en gastroenterología, en ginecología y obstetricia y así. Entonces deberemos de analizar cada uno de ellos. Contamos con el médico especialista, ya estamos partiendo del personal, sí contamos con el especialista. Entonces analizaremos los parámetros. En este caso en ginecología y obstetricia, nos dice aquí en el parámetro.
Se considera que se realiza la prestación de salud si se dispone del médico especialista, ya lo tenemos, de un consultorio equipado. Tenemos un consultorio para realizar la prestación. Vamos a ver a qué equipamiento se refiere. Entonces veremos aquí en el equipamiento. Se considera que debe tener lavamanos, que debe de tener un escritorio, sillas, una mesa diván para exámenes gineco-estéticos, un biombo de 2 cuerpos, una mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos, un negatoscopio, este último en caso de que se disponga de imágenes digitalizadas, ¿no? También contar con equipos biomédicos mínimos básicos como una linterna, un estetoscopio, un tensiómetro, una cinta métrica, un detector de latidos fetales portátil, una lámpara de examen clínico, un estetoscopio e instrumental como un set para examen ginecológico. Contamos con el personal, contamos con el consultorio, contamos con todo este equipamiento, entonces podremos considerar que sí se brinda la prestación. Marcaremos aquí como un asta. Si hubiera alguna observación por parte de ustedes adicional, podremos colocar aquí una columna más, observación, y detallaremos aquí, haremos la pequeña descripción, ¿no? Esto a razón de poder saber cuál es la situación actual de cada establecimiento. El objetivo de recolectar esta información, de hacer uso de esta herramienta, es hacer un análisis y poder determinar la brecha que tenemos de carteras de servicios, poder saber cuáles son nuestras limitaciones en los establecimientos que conforman la red STAR. Entonces, de esta manera continuamos con el listado. Tenemos consulta ambulatoria por médico especialista en medicina del deporte, medicina familiar y comunitaria, medicina física y rehabilitación, medicina interna, medicina ocupacional, ortopedia y traumatología, pediatría, psiquiatría, especialista en radioterapia también. Entonces aquí podremos analizar. Puede ser que tengamos médico especialista en radioterapia, entonces analizaremos. Tenemos el consultorio y el equipamiento, entonces veremos aquí. ¿Qué nos solicita? Consultorio con lavamanos, el mobiliario, contar con camilla, mesa de acero, negatoscopio, tener una linterna, estetoscopio, tensiómetro, pulsoxímetro, pantoscopio. Si cumplimos con todo, entonces podemos marcar que sí. Y así deberán de hacer el análisis de cada una de las prestaciones que tenemos en el listado. Tenemos la atención ambulatoria por psicólogo, profesional capacitado en salud mental, atención por enfermera. Aquí tenemos adicionalmente lo que les mencionaba, atención ambulatoria por enfermera especialista en enfermería, en salud de desarrollo integral infantil, control de crecimiento y desarrollo de inmunización. Entonces aquí nos está dando estas alternativas que no las consideramos en nuestra cartera regular, y aquí nos da la opción. Sabemos que en muchos de los establecimientos contamos con enfermeras y obstetras especialistas, entonces aquí nos da esta opción. Debemos de analizar. No nos está pidiendo que todas sean especialistas, nos está preguntando si tenemos un personal de enfermería especialista y si este personal brinda esta prestación en un consultorio y dispone de este equipamiento. Pues yo deberé de analizar, según aquí la descripción, en parámetros para determinar si se realiza la prestación, si tengo todos estos equipos, si dispongo de un espacio para realizar esta prestación. Si dispongo de todo lo que me menciona aquí, marcaré que sí. Ahora, con respecto a la atención, estimulación temprana y con respecto también al caso de las compañeras obstetrices que realizan la psicoprofilaxis, en algunos establecimientos no se cuenta con un espacio físico exclusivo y destinado para esta actividad, pero sí realizan la prestación, porque cuentan con el equipamiento. Muchas veces se ven en la necesidad de sacar sus equipos y trasladarse, por ejemplo, al auditorio del establecimiento, y hacen uso en horarios ya establecidos para brindar la prestación. En esos casos nos interesa saber las limitaciones. Para esos casos voy a utilizar esta columna de observación. Yo colocaré que sí brindo la prestación y como observación adicional podré colocar, ¿no? Se cuenta con el equipamiento, pero no con consultorio o el área exclusiva para la prestación. Esto nos va a ayudar
a poder saber cuál es la situación actual de cada establecimiento, ¿no? Y poder evaluar las necesidades que tenemos. De esa manera seguiremos analizando. Nos pregunta, atención ambulatoria por enfermera especialista en enfermería en salud mental. Igual, debería de analizar. ¿Cuento con este profesional? No, partiendo del profesional. Luego del consultorio, luego del equipamiento. Así seguiremos avanzando. Aquí tenemos la obstetra, atención ambulatoria por obstetra, y aquí la atención ambulatoria por obstetra especialista en educación para la salud materna, psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal. ¿Se dan cuenta? Aquí también tenemos esta opción. Lo mismo, ¿no? Si es la misma situación, no se cuenta con un espacio exclusivo, lo podría colocar como observación. Si contamos con un espacio destinado solo para psicoprofilaxis, qué bien, en ese caso marcaremos igual que sí, no habrá necesidad de hacer una observación. Seguiremos avanzando, tenemos la consulta por cirujano dentista con soporte de radiología oral. En este punto también es importante hacer hincapié. ¿Qué se debe de tener? ¿Qué condiciones para brindar esta prestación? Aquí vamos a poder verificar, aquí. Vamos a ver, ¿qué nos pide? Nos pide que tengamos un consultorio equipado, ¿cierto? Para ello se debe de considerar contar con un lavamanos dentro del consultorio, con escritorio, silla metálica, giratoria rodable, un mueble de trabajo con lavadero de acero con escurridero empotrado, equipos, en este caso será la disponibilidad de una unidad dental completa, contar con un esterilizador, en este caso el autoclave, una cámara intraoral que es opcional, un equipo de rayos X dental rodable con o sin radiovisiógrafo, mandil emplomado, biombo emplomado e instrumental para el diagnóstico odontológico. Si contamos con todo esto, entonces yo podré considerar que sí se realiza la prestación. Si no cuento con el mandil emplomado, si no cuento con el biombo emplomado, no podría estar brindando esta prestación. Entonces, es importante considerar estos parámetros para colocar aquí sí o no, si se realiza o no se realiza la prestación. Y así seguiré revisando cada uno de los espacios. Aquí también tenemos consulta ambulatoria por cirujano dentista especialista en endodoncia, especialista en odontopediatría también, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Tenemos cirujano dentista especialista en periodoncia e implantología. Luego tenemos atención ambulatoria por nutricionista, por trabajador social. Miren, aquí aparece esta prestación que no se ha considerado en la cartera regular y aquí la tenemos. Entonces podremos hacer el análisis, se cuenta con los parámetros básicos, entonces marcaremos que sí o marcaremos que no, de no contar con el personal, con el equipamiento y el consultorio. Tenemos la atención ambulatoria diferenciada, sabemos que sí lo realizamos. Hay algunas prestaciones que ya las conocen porque están en la cartera regular, entonces ya sabemos que debemos de marcar que sí. Hay otras nuevas que sí requieren de un pequeño análisis. Entonces, de esta manera iremos analizando. Aquí también, esta parte es importante, la atención de procedimientos ambulatorios por médico general, eso sí lo realizan todos, pero aquí tenemos adicionalmente atención de procedimientos ambulatorios en la especialidad de dermatología, ¿no? De acuerdo a la especialidad con la que cuentan, deberemos de analizar. ¿Está realizándose la atención de algún procedimiento ambulatorio por parte de este especialista? Y para ello debe contar con cierto equipamiento. Entonces aquí en los parámetros deberemos revisar qué es lo que nos pide, con lo que debemos de contar mínimamente. Si contamos con todo ello, con el personal especialista y hay un espacio destinado para realizar estos procedimientos, entonces marcaremos que sí. Puede ser que se esté realizando estos procedimientos no todos los días, no sabemos que hay un rol de turnos, puede ser que haya un espacio destinado solo para la atención de procedimientos ambulatorios, un tópico para estos procedimientos o en el mismo consultorio un espacio destinado para ello, el cual esté implementado con lo básico para poder atender, ya sea en ciertos turnos por un especialista o en otros turnos por otro especialista. Depende de la realidad de cada establecimiento y depende también de qué equipos son necesarios para la atención de cada uno de los especialistas.
Deberemos hacer un pequeño análisis en este punto para marcar si se realiza o no la prestación. Y así vamos revisando cada una de las prestaciones con respecto a atención de procedimientos ambulatorios por el especialista con el que contemos en el establecimiento. Tenemos aquí, aparte de esto, los procedimientos ambulatorios por cirujano dentista general. Entonces notamos aquí que estamos haciendo un desglose. Está al inicio lo que es la consulta externa por cirujano dentista y aquí está la atención de procedimientos ambulatorios por cirujano dentista. Las dos prestaciones se pueden realizar en el mismo consultorio. Aquí hace la diferencia porque en la consulta externa hace referencia a la consulta, diagnóstico que se realiza al usuario, a la elaboración del plan de trabajo. Y en este punto ya hace más énfasis a los procedimientos que se pueden realizar con nuestro usuario. Igual nos menciona cuál es el equipamiento mínimo con el que se debe de contar. Tenemos aquí igual atención de procedimientos ambulatorios por cirujano especialista. De igual manera analizaré y marcaré si se realiza o no la prestación. Atención de procedimientos ambulatorios por obstetra. De igual manera aquí deberé de analizar a qué se refiere esta prestación y cuáles son los parámetros que nos dan. En este caso hace énfasis a lo que es las atenciones de estimulación prenatal y lo que es psicoprofiláctico. Entonces para ello deberé de contar con el mobiliario, con silla metálica giratoria, televisor, equipo de sonido, colchonetas, pelotas para ejercicio de 3 medidas, un set de rodillos de espuma para gestantes. Nos damos cuenta que para cada una de las prestaciones nos va a delimitar, ¿no? Nos ponen los parámetros que es lo que debemos de considerar. En el caso de teleconsultas, igual, aquí sabemos que no tenemos un consultorio exclusivo para telesalud, pero lo hacemos en consultorios compartidos, en diferentes horarios. Tenemos días ya establecidos que son solo para realizar teleinterconsultas y hay otros horarios en los cuales se realiza la atención regular o consulta externa. No interfiere una con la otra, está para ello diferenciado en nuestra programación de turno. Aquí podemos hacer la mención. Puede ser que estemos realizando las teleconsultas, pero como mencionaba, no es un consultorio exclusivo para ellos. Entonces podría realizar acá la mención, ¿no? Pondré colocar. Puede poner se hace uso de consultorio compartido. O puedo poner al contrario, no se cuenta con consultorio exclusivo para esta prestación. También. Ustedes tienen la opción de colocar esa observación, nos va a ayudar a poder identificar nuestra situación actual y cuáles son nuestras necesidades. Aquí lo diferente es que, valga la redundancia, nos está diferenciando las atenciones que realizamos, ya sea en el caso de la teleconsulta, vemos aquí que menciona teleconsulta por médico especialista y también teleconsulta por profesional de la salud. Entonces nos está dando esta opción para diferenciar las prestaciones que se brindan. Al igual en el caso de la teleinterconsulta, no solo menciona la teleinterconsulta por médico especialista, sino que nos menciona teleinterconsulta por profesional de la salud y nos menciona a qué se refiere. En este caso, se refiere a la teleinterconsulta que se realiza por personal de la salud a un profesional de la salud, ya sea enfermero, obstetra, cirujano dentista, psicólogo, nutricionista o incluso trabajador social. Entonces deberemos de leer aquí la descripción para tener en claro a qué se refiere esta prestación y luego pasar a los parámetros. ¿Qué debemos de contar? Varios de los establecimientos recientemente han recibido equipamiento a través del IOAR para telesalud. Entonces estos equipos ya deben de estar siendo instalados dentro del espacio que se ha destinado. Considerando ello, deberemos de marcar aquí si se realiza o no la prestación. Ya cuentan algunos con su sistema de videoconferencia, con su televisor, pero aquí nos da la opción, no nos dice tener televisor exclusivamente, nos menciona un monitor o televisor de alta resolución. Tener una computadora o tener una computadora portátil, puede ser una laptop, tener cámara web, micrófono, parlantes, impresora multifuncional. Entonces deberemos de analizar así cada uno de los puntos. Al igual que en teleorientación, nos menciona teleorientación por médico general y teleorientación por médico especialista. Telemonitoreo, igual. Telemonitoreo nos menciona por médico especialista, por profesional de la salud, telemonitoreo por médico general.
Y por último, tenemos aquí otra prestación que habla del telemonitoreo por personal técnico o auxiliar asistencial de la salud. También nos da esta prestación que no es muy común, no la hemos visto en nuestra cartera regular y aquí nos la están presentando. Entonces analizaremos según la descripción a qué se refiere y cuáles son los parámetros que nos consideran. Si cumplimos con todo esto, marcaremos aquí con un aspa que sí. Si no se realiza la actividad, marcaremos que no. Este listado no quiere decir que deben realizar sí o sí todas estas prestaciones. Es para analizar si se cuenta con los recursos, si se está realizando o no la prestación. Listo. Entonces, de esta manera deberé de revisar todo mi listado de consulta externa. Y como son establecimientos 1.3 o 1.4, también deberán de registrar la UPSS de patología clínica. En esta primera recolección de información solo estamos revisando estas dos UPSS y no estamos viendo otras actividades más. Más adelante se va a tener que hacer el análisis del resto de actividades que se realizan en el establecimiento. En patología clínica va a ser mucho más sencillo, solo tenemos 3 prestaciones para analizar. La primera es la que ya conocen, procedimientos de laboratorio clínico tipo 1.3 o 1.4, esto sí lo realizamos. De todas maneras, vamos a realizar el análisis de lo que nos pide el equipamiento, ¿no? Para tenerlo presente, ahí está. Entonces deberemos de verificar acá qué es lo que nos pide tener como mínimo. Un laboratorio con área de atención preanalítica, analítica y área de lavado y esterilización, que esté equipado con mobiliario. Ya, entonces vemos aquí que nos pide mobiliario, nos pide equipos biomédicos como centrífuga universal de tubos, microscopio binocular o monocular, espectrofotómetro, analizador hematológico. Puede ser que incluso tengamos equipos mucho más avanzados, equipos mejores que estos, ¿no? Entonces, si es un equipo equivalente a este, lo consideramos. Entonces debemos de cumplir con esto, tener los insumos necesarios para la toma, recepción y procesamiento de las muestras. Cumplimos con todo, marcamos que sí. Luego tenemos 2 prestaciones más. Aquí tenemos procedimientos de laboratorio clínico de establecimiento de salud de atención especializada. Consideraremos esta prestación solo cuando tengamos el médico especialista en patología clínica. Eso para partir. Tenemos el médico especialista. Luego vamos a ver aquí, analizar qué parámetros nos solicita. Tenemos el espacio físico con el equipamiento necesario. ¿Qué equipos debemos de tener? Aquí vamos a hacer nuestro análisis. A ver. Uy, se me ha ido muy abajo. Esto lo estoy colocando así para que puedan ver porque es un listado largo. Entonces aquí vamos a revisar. Todos estos equipos son los que deberíamos de contar para considerar esta prestación. ¿Ve? Entonces deberemos de revisar. Como se dan cuenta, es un listado muy amplio de equipos con los que debemos de contar para considerar esta prestación. De igual manera pasaremos a la tercera prestación, que es telepatología clínica. Aquí igual, verificaré. ¿A qué se refiere esta prestación? Nos dice consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información de la comunicación realizada por médico o profesional de la salud según sus competencias. ¿A quién? A un médico especialista en patología clínica, en teleconsultorio o ambiente específico para asesoría médica, preanalítica, procedimiento de análisis clínico, validación del procedimiento analítico e interpretación clínica. También asesoría médica postanalítica, además la entrega de resultados de exámenes de patología clínica. Entonces debo yo primeramente leer la descripción para saber a qué hace referencia esta prestación y luego pasar a la implementación con respecto a los parámetros. Debemos de ver el equipamiento. ¿Qué es lo que debo de tener para considerar esta prestación? Si cumplo con todo, recién puedo marcar que sí. Estas son las 2 hojas que deben de analizar y deben de remitir hasta el día viernes. Consolidar toda esta información y hacernos llegar al correo que se les ha indicado, el correo institucional de la Unidad de Prestaciones y Aseguramiento.
Vamos a estar a la espera de esta información, la cual luego tiene que ser consolidada, va a ser verificada, revisada por el equipo de gestión para finalmente ser remitida al EGRIS, de la RIS, TACNA, y finalmente llegará a nuestra sectorista de la RIS. Como primera parte de esta evaluación de brechas de carteras de servicio. Entonces, si tuvieran alguna duda o alguna consulta con respecto a la aplicación de este instrumento, les agradeceré me hagan saber ahora para poderlos ayudar. De lo contrario, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, entonces debo entender que está claro. Vamos a esperar que nos hagan llegar hasta el día viernes esta información. Si tuvieran algún inconveniente, por favor, háganoslo saber, comuníquense con nosotros para poder ayudarlos, poder darles la asistencia que esté dentro de nuestros alcances. ¿Alguna consulta, por favor, para que puedan hacerla? Si no tienen